por una tela, unos pilares, y estaba dividida en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio o el patio se hallaba allí dos instrumentos, que era el altar de bronce y había otro instrumento donde se lavaban las manos, el lavacro. En el lugar santo habían otros tres, que era la mesa de los panes sin levadura, los panes de la proposición. A mano derecha, a mano izquierda encontramos el candelabro, y frente al lugar santísimo, lo más cerca que había al lugar santísimo, era el altar del incienso. Y dentro del altar del incienso estaba lo más sagrado para el pueblo, y era el lugar donde estaba el trono de Dios en la tierra, allí en medio de los querubines. ¿Cuál es? El arca del pacto. Así por encimita, sin explicar, eso es el tabernáculo, hermanos. Amén. ¿Qué significaba el tabernáculo? ¿Quién lo sabe? El tabernáculo representaba la presencia de Dios ahí con el pueblo. En medio del pueblo. Estaba el tabernáculo y ahí estaba la presencia de Dios. Vemos que lo primero que hizo Moisés, ¿qué fue? Aleluya, gloria a Dios. Tomó el tabernáculo y lo levantó, ¿qué? Lejos, fuera del campamento. Y lo llamó, ¿qué? El tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo. Y algo maravilloso, hermanos, es que vemos que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, la presencia de Dios descendía. Porque allí estaba en el lugar santísimo el arca del pacto, y del arca del pacto salía la nube como un estilo de un embudo, y cubría todo el campamento. Pero cuando Moisés entraba al tabernáculo, hay algo maravilloso ahí, que todo el pueblo se ponía de pie cuando miraban que Moisés se iba alejando del pueblo y se iba acercando al tabernáculo. Cuando Moisés se iba alejando de aquello que lo distraía, de aquello que le tomaba tiempo, y se iba acercando a solas con Dios, dice que esa nube que cubría todo el pueblo descendía allí sobre la puerta del tabernáculo, y Dios hablaba con Moisés cara a cara. Por eso yo quiero hoy hablar acerca del entrar en el tabernáculo. Es necesario, hermanos, que nosotros entremos al tabernáculo. Al estar a solas con Dios, alejarnos de aquello que nos distrae, de aquello que nos roba el tiempo, de aquello que nos llama la atención, y de entrar en la presencia de Dios. Necesitamos, hermanos, apresuradamente, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como siervos de Dios, entrar en el secreto de Dios. Entrar en oración, entrar en búsqueda. Es allí, hermano, donde se provoca la gloria de Dios. Es allí donde se provocan los grandes avivamientos. Pero ¿sabe qué, hermano? Antes de Moisés haber pasado esta experiencia, antes de Moisés haber adoptado esta conducta en su vida y haber adquirido esta presencia de gloria allí en el tabernáculo, Moisés tuvo que pasar por una experiencia. Gloria a Dios, amén. La vida de Moisés se compuso de 120 años y estuvo dividida en tres etapas. Gloria a Dios. 40 años como príncipe en Egipto. Allí Moisés aprendió costumbres de realeza,
conocimientos. Fueron tiempos de gloria en su humanidad para Moisés allí. Gozaba de un lugar alto. Pero luego de eso, el Señor, porque el Señor se mueve en todo. Y algo que dijo el hermano Jimmy aquí, y yo lo tomé de una vez, sí, así es. Aleluya. A veces Dios tiene que hacer algo. A veces Dios tiene que permitir algo en nuestra vida para que le busquemos, para que nos volvamos a Él, para que anhelemos su presencia, para que despertemos de ese sueño profundo, para que nos levantemos del polvo del muladar y nos pongamos en pie como aquel valle de huesos secos que estaba allí, tal vez, aleluya, sin esperanza de vida, no servía para nada, pero ahí Dios se glorificó. Y tal vez hay muchos en esta noche que están como ese valle de huesos secos. Hay ministerios ahí estancados, hay ministerios ahí secos, hay vidas que hoy ya no sienten la presencia de Dios, que hoy sienten la ausencia de Dios, que hoy sienten el silencio de Dios. Vive el Señor, aleluya. Que pasaron momentos de gloria y hoy ya no los sienten, hoy ya no los viven. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios tiene que permitir muchas cosas. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Los 400 años de silencio que hubo para el pueblo de Israel, donde no hubo antorcha, donde no hubo profeta, Dios lo permitió con un propósito grande, para darle la entrada al Mesías, al Salvador, a Jesucristo, al ungido. Mi hermano, si tú estás pasando por el desierto, se acerca algo grande. Si tú has sentido el silencio de Dios, es que Dios está reclamando tu tiempo. Es que Dios está reclamando que tú le busques. Es que Dios te está reclamando entrega, sacrificio, esfuerzo por su presencia. Fue llevado al desierto y estuvo 40 años allí en el desierto como un simple pastor de ovejas. Luego de haber estado allá en la familia real de Egipto. Grande Dios. Diga gloria a Dios al que está dormido. A ver, hermanos, colóquense de pie y alabe a Dios. Colóquense de pie y alabe a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. De palma en esta noche, hermano. No le dé lugar al sueño. El diablo quiere robarle la bendición. Pero aquí venimos es a buscar su presencia. Gloria a Dios. Diga aleluya. Tomen asiento. Amén. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Y hermanos, en Éxodo capítulo 3, yo quiero que vayamos ahí. Éxodo capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, 40 años, el primer periodo, allí en la familia real en Egipto. Segundo periodo, Éxodo capítulo 3, Aleluya. cuidando unas ovejas que ni siquiera eran suyas. Gloria a Dios. Cuidando las ovejas de su suegro. No tenía ni la culpa Moisés en ese tiempo. Aleluya. Pero vemos, hermanos, que Dios le aparece a Moisés. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y dice, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Sí ve? No tenía nada. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, muchas veces le pedimos a Dios que Dios se glorifique en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósito con su vida? Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene un ministerio? Gloria a Dios. Que Dios lo ha llamado, Gloria a Dios. le ha hecho un llamado específico. Levante la mano, a ver. Bendito su nombre. ¿Cuántas veces usted ha rogado porque esos propósitos de Dios se cumplan en usted? Aleluya. ¿Y qué pasa a veces?
el Señor no obra como nosotros queremos. Amén, aleluya. Le decimos, Señor, abre puertas. Señor, súpleme. Señor, yo quiero salir de las garras del materialismo y servirte, entregarte mi vida. Pero pasa el tiempo y más enredado en el mundo, más enredado, endeudado, y el diablo lo tiene asediado y el tiempo comprometido. Y oferta por aquí y oferta por allá, y usted con ganas de desprenderse de eso y le pide al Señor, ayúdame, apártame de esto, yo quiero servirte, yo quiero entregarte mi vida en tus manos. Y al contrario, usted ve como que en vez de darse eso, como que se cierran las puertas. ¿Sabe qué, hermano? Yo he entendido que Dios no obra como nosotros queremos. Él obra como Él quiere y como Él sabe que nos conviene. Porque hay muchos que Dios los bendice y pagan las deudas y luego quieren amontonar más. Y ¿sabe qué? A veces el Señor lo que hace es cerrar todo. Que llegue un momento donde esa persona diga, solo Dios puede hacer un milagro, ayúdame, Señor. Y ahí en medio de ese proceso es cuando Dios lo llama y le dice, venga para acá. Ahora sí. Amén. Vemos que el Señor se le aparece a Moisés. Gloria al Señor. ¿En dónde estaba Moisés? En el monte de Oreb, en el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una, ¿qué? La zarza es un arbusto que se da en el desierto, seca, y bota una semilla, aceituna. Esta zarza, hermano, es normal que por el calor que se siente en el desierto, ella se incendia, es normal. Pero así como ella se incendia, así como prende, quedan las cenizas. Porque uno es seca y dos tiene aceite. Entonces, algo que logró captar la atención de Moisés fue que no se consumía. Y a veces el Señor tiene que lograr captar la atención de nosotros. ¿Tras de qué estaba Moisés? Tras de la búsqueda de la presencia de Dios. Moisés estaba buscando ese llamado. Moisés estaba buscando que ese ministerio de Dios se cumpliera en su vida. Moisés estaba buscando la presencia de Dios. No. Estaba buscando una oveja. Estaba ocupado con la oveja perdida. Y desesperado por eso. Pero por un momento el Señor hace que se enciende esta llama y se queda Moisés viendo y se olvida de la oveja. Y algo que logra captar Moisés es que esa salsa está encendida, pero no se consume. Entonces dice, no, yo tengo que ir a ver qué es lo que está pasando, porque es que esto no es normal. A veces pasan cosas en nuestra vida que no las entendemos. A veces pasan cosas en nuestra vida que no las explicamos y no entendemos el porqué de las cosas, el porqué de la situación. Señor, ¿por qué has permitido este desierto? Señor, ¿por qué estás permitiendo que el diablo se levante contra mí? Señor, ¿por qué estás permitiendo el escarnio? ¿Por qué estás permitiendo, Dios mío, que la gente se levante, que enemigos se levanten contra mí? ¿Por qué se me están cerrando las puertas? ¿Por qué no se me abren puertas? Y no entendemos. Y es que el Señor tiene que hacer cosas que no entendemos. Aleluya. Y que son difíciles de explicar. Pero necesita hacer eso en tu vida para llamarte la atención. Algo que dice por allá en el libro de Jeremías es que el Señor iba a llevar al pueblo. Jeremías, Oseas creo que es, al desierto. Y allí le hablaría al corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa la llama en la zarza? Gloria a Dios. Lo mismo que estaba viviendo Moisés y lo mismo que el pueblo vivió allí en Egipto. Un pueblo esclavo, un pueblo débil. Bueno, yo no sé, pero me es como sin micrófono. Gloria a Dios. ¿Esto es porque está descargado? Pues,
Ahí hay una espina. Gloria a Dios. Mejor ese, hermano, présteme ese, que ese no. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, mejor este. Gloria al Señor. Lo mismo que el Señor permitió en la zarza, fue lo mismo que el Señor permitió con el pueblo. Fue lo mismo que Dios permitió en la vida de Moisés. La zarza, el fuego ardiendo en la zarza, es el pueblo esclavo allí en Egipto. Por más que estaba subyugado bajo el poder de Faraón, el pueblo nunca fue destruido. El Señor siempre estuvo con el pueblo. Es tanto, hermanos, que el pueblo de Dios iba creciendo y el pueblo egipcio iba menguando. El pueblo de Israel se estaba multiplicando y a Faraón le dio miedo. ¿En qué momento esta gente nos llenamos de israelitas y acaban con nosotros? Porque así es, hermano. El Señor ha dado promesas para sus hijos, para su pueblo. Y pasarás por las aguas y no te ahogarás. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Es una promesa de Dios. Y el Señor tiene que permitir que pases por las aguas. El Señor tiene que permitir que pases por el fuego. La iglesia se ha conservado, el pueblo de Dios se ha conservado a lo largo de la historia en un remanente. Poco, débil, pero fuerte en el Señor. Las victorias que el Señor le dio al pueblo no fue por su fuerza, no fue por su ejército, no fue por su armadura. Era porque Dios estaba con el pueblo. Y eso es lo que significa tabernáculo. Dios en medio del pueblo. Dios en medio de sus hijos, de la iglesia. Hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán. Estamos pasando por un tiempo, hermanos, donde ha generado conmoción, preocupación, afán por lo que está pasando y aún por lo que se viene. Pero el Señor tiene que permitirlo para captar, para llamar la atención, para que el pueblo se vuelva a Él, para que el pueblo le busque, para que haya un ánimo voluntario, para que haya un deseo de su gloria. Grande Dios. Han pasado cosas terribles y vendrán cosas terribles. Y sí, el Señor ha detenido juicio, pero los ha permitido también. Grande Dios. Aleluya. Los grandes avivamientos se movieron en tiempo de persecución. Amén. Aleluya. Santo Dios. Pero cuando hay una iglesia que clama, cuando hay un hombre o una mujer que se adentra en la oración, que entra al tabernáculo, Aleluya. ahí está Dios en medio. Cristo vive. La oración, hermanos, tiene mucho poder. La oración tiene mucho poder. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. En la historia quedó plasmada por la reina de Inglaterra. Cuando venía este hombre tan malo, como era que Hitler, que mató un poco de judíos. Este hombre fue malo, perverso, marxista, de la corriente socialista y comunista, que muchos cristianos que aún desconocen la palabra han cambiado el comunismo y el socialismo por Dios. Cuidado, hermano. De allá viene el marxismo, el comunismo, el socialismo. Y a muchos no les gusta que se hable este tema, pero hay que decirlo. Porque hay muchos cristianos que hace falta que el Señor les eche colirio en sus ojos. Que no han entendido que nuestro gobierno, nuestro reino no está aquí en la tierra, está arriba en el cielo.
que no han entendido que el cambio de una generación, que el cambio de un país, que la transformación de una vida no está en un político, no está en una política, está en el poder que Dios ha entregado a la iglesia. Porque el Señor nos ha entregado las llaves que abre y cierra toda puerta. Somos nosotros que somos llamados a transformar un país, Aleluya. no un gobierno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero muchos ponen la fe en el gobierno. Vive su nombre. Santo. Aleluya. Pero para eso tenemos que entrar al tabernáculo. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que entrar a la presencia de Dios. Aleluya. El Señor ha permitido muchas cosas a lo largo de la historia para que el pueblo de Dios le conozca. Para que el pueblo de Dios suba de nivel. Y ¿sabe qué, hermano? Todo esto genera caos, genera preocupación. Pero ¿sabe qué viene? Un nivel más alto para nosotros. Un nivel más alto para aquel que le busca. Un nivel más alto para aquel que se dispone. Un nivel más alto para el que dice: yo voy a pararme en la línea de batalla. Yo voy a darle guerra al diablo en este tiempo. ¿Sabe qué? El Señor está preparando una generación. Gloria a Dios. Viene un tiempo de despertar, viene un tiempo de avivamiento. Y esto no es porque yo lo diga, es porque la palabra de Dios lo dice. Es que Cristo ya está cerca, ya se aproxima. Pero ¿sabe qué se aproxima? Un avivamiento, un despertar. Y el Señor va a derramar de su gloria en estos postreros tiempos. Los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños. Aleluya. Y el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Yo no le tengo miedo a lo que viene. Grande Dios. Yo le tengo miedo a la actitud de nosotros hacia lo que viene. Amén. Aleluya. ¿Por qué estamos en un ayuno? ¿Por qué estamos en oración por Colombia? Porque Dios lo permitió. Todo obra para bien. Esto nos está llevando a nosotros a buscar más de Dios. Esto nos está llevando a nosotros a depender más de Él. Esto nos está llevando a creer y a entender que nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Fue allí en medio de la zarza. Moisés no había tenido una experiencia con Dios. Moisés no había tenido un encuentro con Dios. Moisés iba de un nivel alto a un nivel bajo. Pero él creía en el Dios de los hebreos. Y él se veía como un hijo del Dios de los hebreos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero él creía, o sea, no tenía todavía una experiencia con Dios. Fue allí, por primera vez, donde Dios se le presenta en medio de una zarza, en medio de algo que no es muy comprensible, Amén. Aleluya. en algo que él no entendía. Aleluya. Y mire lo que el Señor le dice. ¿Cómo le dice? Grande Dios. Aleluya. Cuando él vio la zarza, dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y mire lo que le dijo: Moisés, Moisés. Tal vez tú no me conoces. Tal vez tú no has tenido relaciones, no has tenido una relación conmigo, una comunión conmigo. Pero ¿sabes qué, Moisés? Yo te conozco. Qué bueno. Yo he ordenado tu historia. Aleluya. ¿Sabes qué, Moisés? Tú estás en un momento donde estás confundido, donde no hayas qué hacer, donde no tienes nada, donde vales poco, porque el nivel tuyo no es para estar cuidando ovejas. Pero ¿sabes qué, Moisés? Yo te llevé al desierto.
porque necesitaba humillarte. Gracias, Dios. Necesitaba que te humillaras. Aleluya. Ahora Moisés no responde como de la familia real, sino como alguien que se siente incapaz. Santo Dios. Hermano, Dios ha estado con nosotros. Amén. Dios conoce tu lucha, Dios conoce tu prueba. Aleluya. Nada es casualidad. Dios permite muchas cosas en nuestra vida para acercarnos a Él, para llevarnos a otro nivel. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel tenía un conocimiento de Dios en el capítulo 1. Era un hombre ¿qué? Sabio, un hombre íntegro. Desde que llegó allí como cautivo en Babilonia, dice que Daniel dispuso en su corazón no contaminarse. Un hombre que se apartó para Dios. Pero se apartaba para un Dios que aún no le conocía. Gloria a Dios. Tenía una sabiduría que Dios se la había dado, pero aún él no conocía los misterios de Dios. Amén. Aleluya. Pero llegó un momento donde el rey formuló un edicto, promulgó un edicto. ¿Y cuál era? Que todos los sabios iban a morir. ¿Y sabe quiénes caían ahí? Él, Misael, Azarías y Ananías. Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron cambiados sus nombres. Como a Daniel también le pusieron Belsasar. Pero ellos conservaron el nombre hebreo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Allí cuando se dice que los iban a matar. Cuando Daniel se vio en un momento de amenaza contra su vida, fue allí donde Daniel dispuso apartarse para Dios juntamente con los que habían ido allí. ¿Cuántos días estuvieron? 3 días. Él fue y dijo, no, ¿por qué lo iban a matar? Porque el rey tuvo un sueño y le había causado preocupación, desespero. No podía dormir el rey porque no entendía lo que significaba ese sueño. Y Daniel, y entonces llamaron a todos los sabios y a los brujos de ese tiempo. Amén. Aleluya. Y les pidió el rey que le interpretaran el sueño. Entonces ellos le dijeron, díganos el sueño y te damos la interpretación. Y el rey, no señores, así no es. Claro, ustedes me quieren meter gato por liebre. Yo les doy el sueño y ustedes me dicen lo que le viene a la cabeza. No señor, me dicen el sueño y me dan la interpretación. Y esa gente, hermano, se puso a volar. No hallaba qué hacer, pero ¿cómo se le ocurre a este rey esta locura? Ningún hombre sobre la tierra ha podido hacer esto. Pero Daniel creía en un Dios. Aleluya. Amén. Que tenía poder. En un Dios que sabía lo que el hombre no sabía, que podía hacer lo que el hombre no podía hacer. Y cuando Daniel se vio amenazado fue cuando Dios le creyó a Dios. Fue cuando Daniel dispuso con sus amigos buscar la interpretación, el misterio de este sueño. Pero usted se imagina que no era nada fácil que lo amenazaran a usted, que le digan a usted, bueno, si usted no me revela la interpretación del sueño, yo lo mato. Bueno, pues dígamelo. No, usted tiene que decirme cuál es. Eso no es fácil. Esa amenaza era una amenaza de muerte. Y Daniel sintió miedo en ese momento, como lo sintió Elías. Amén. Aleluya. Pero luego el Señor le reveló. Aleluya. Y si usted ve, Daniel en el capítulo 1 era uno, y desde el capítulo 2 en adelante es otro. Aleluya. Un hombre que conocía los misterios de Dios. El Señor le reveló el sueño de esa imagen y se le dio la interpretación. Amén. Entonces muchas cosas el Señor permite para que nosotros le busquemos. ¿En qué? En oración.
para que entremos en ese tabernáculo a hablar con Él. A partir de ese momento, Daniel intensificó su oración. Aleluya. ¿Cuántas veces oraba? 3 veces. 3 veces. Y como no encontraban, Dios subió en un nivel tan alto a Daniel que produjo envidia en muchos. Aleluya. Como la hay a veces en muchos ministerios y en muchos pueblos. Porque cuando un hombre o una mujer se mete con Dios, Dios lo usa, así sea tocando una organeta. Pero ¿sabe qué? Hoy en día todos quieren tocar la organeta, pero no oran, no buscan de Dios, no claman por una llenura de Dios, hermanos. Pero cuando hay un hombre y una mujer lleno de la gloria de Dios, toca ese instrumento y los demonios huyen. Hay bautismo del Espíritu Santo, hay presencia de Dios ahí. A veces, hermano, hay una pesadez. A veces como que la presencia de Dios no quiere caer y uno lucha por eso. Pero cuando viene esa persona ungida, hermano, hay libertad. El ambiente cambia, la atmósfera cambia, porque Dios está ahí en medio. Eso era lo que tenía David. La presencia de Dios. Tocaba bien el arpa. No era un empírico como yo. La tocaba bien, pero no era tanto cómo la tocaba. Y no era tanto su conocimiento, sino era lo que había en él. Necesitamos la presencia de Dios en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Qué bonito es tocar una organeta para Dios. Qué bonito es predicar, y lo que decía el pastor Pedro es muy cierto. Es mejor la oración que predicar. Es más poderosa. Aleluya. Gloria a Dios. Usted puede orar por los enfermos y Dios los sana. Dios lo puede usar en profecía. Dios lo puede usar en lenguas. Dios lo puede usar en revelación. Dios lo puede usar predicando la palabra, reprendiendo los demonios. Pero si usted no lleva una vida en comunión con Él, si usted no entra constantemente al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo, hermano, no hay nada. No hay nada. ¿Sabe cuál era el primer instrumento que había ahí entrando al atrio? El altar de bronce. Es decir, que para llegar al lugar santísimo tú tenías que pasar primero por el altar de bronce. ¿Y usted sabe qué significa ese altar de bronce? ¿Qué hacían ahí? El altar de bronce significaba reconciliación, perdón. Era ese espacio donde el hombre se reconciliaba de sus pecados con Dios. Es simbología de Cristo mismo. Por eso estaba hecho de madera de acacia, que era la humanidad de Dios en la tierra. Ese único mediador, el que nos limpia, el que nos lava, el que nos quita el pecado del mundo. Sí, Señor. Para tú llegar al lugar santísimo, para tú entrar en la presencia de Dios, para que esa nube descienda sobre ti, primero te tienes que reconciliar, primero te tienes que poner a cuentas con Dios, primero tienes que ordenar tu vida. Aleluya. Grande Dios. ¡Gloria! Aleluya. Eso lo tenía claro David. Gloria a Dios. Y nos lo leyó nuestro hermano Jason. Y también lo tomé. Aleluya. 84:10, porque mejor es un día en tus atrios. Aquí está hablando del atrio. El atrio era ese primer lugar donde estaba el altar de bronce. Amén. Es mejor un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Es mejor un día en reconciliación contigo, en paz contigo, que 1000 años fuera de ellos en el mundo. A lo cual dijo David:
escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, esa primera puerta que era la que entraba al lugar santo. Escogería antes estar a la puerta del lugar santo, aleluya, que habitar en moradas de maldad. La palabra de Dios dice que el mundo está bajo el mundo está bajo las tinieblas, bajo la maldad. Y a eso equivale el desierto, el mundo, hermanos. Muchos que el mundo los jala, que el mundo los atrae. Gloria al Señor. Necesitamos de entrar en el atrio de Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. El mundo nada ofrece, hermano. Es mejor usted un día, cuando usted se presenta ante Dios y usted alza mano santa, ¿qué hay en usted? Hay gozo. Hay una paz inefable en su vida. Usted alza sus manos y adora a Dios. Usted alza sus manos y siente la presencia de Dios, porque no hay nada que lo acuse. Aleluya. Y cuando una vida está limpia, aleluya, hay presencia de Dios ahí. Hay santidad. Gloria al Señor. Necesitamos una iglesia que viva en sus atrios. Necesitamos una iglesia que viva en sus atrios. Esto nos está llevando, hermano, a buscar el tabernáculo. Dios escucha al justo. Dios escucha a aquel que se aparta para Él. Dios escucha a aquel que es recto de corazón, aquel que es íntegro. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Santo Dios! Bendito su nombre. Mire, hermanos, hemos tenido mucha libertad en Colombia. ¿Y cuánto le da la gloria a Dios? Pero en medio de esa libertad, muchas iglesias se han paganizado. En medio de esa libertad ya no hay santidad. En medio de esa libertad, la presencia de Dios ya no está en medio. ¿Sabe cómo se ubicó luego el tabernáculo? Como las manecillas del reloj. El tabernáculo en el centro y las tribus así alrededor. Judá a las 12, Leví a las 3. Bueno, y así sucesivamente alrededor. El Señor estaba en el centro. Gloria a Dios. Era Dios su prioridad. Era ese lugar santo la prioridad. Si alguien quería buscar la presencia de Dios, si alguien quería tener una conexión con Dios, tenía que ir al tabernáculo. Pero sepa y entienda que lo primero que había ahí era el altar de bronce. Qué bonito ese coro que dice: Señor, llévame a tus atrios. Y a veces lo cantamos, pero no lo entendemos. Al lugar santo, al altar de bronce. Qué bonito cuando usted lo entiende. Señor, yo quiero llegar al lugar santo. Yo quiero reconciliarme contigo, Señor. Yo te he fallado, Señor. Tal vez no soy un buen cristiano, Padre amado. Tal vez yo soy hipócrita. Tal vez yo aparento algo que no vivo. Pero tú le dices: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta: tengo hambre y sed de justicia. Para usted entrar al lugar santísimo, tenía que estar limpio de pecado. Allá no podía. Cada año entraba el sacerdote y entraba con unas campanas. Porque si el sacerdote estaba en pecado, quedaba muerto como Ananías y Zafira. Santo Dios. ¿Cómo estás, hermano, con Dios? Hoy hay gracia.
Esas columnas, la plata representa la gracia, las columnas, la naturaleza del hombre, y el bronce, el juicio de Dios. El Señor tiene gracia para con nosotros. El Señor tiene misericordia. El Señor busca de aquellas personas que en medio de esa humanidad, que en medio de sus errores, que en medio de sus defectos, busca agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, Él es justo. Cuando tú le honras, Él te honra con su presencia. Cuando tú le buscas, Él te llena. Cuando tú le pides, Él te da. Queremos un avivamiento, queremos un despertar, queremos que Dios nos use en este tiempo, pero no queremos ir al tabernáculo, no queremos pasar por el altar de bronce. Gloria a Dios. Es cierto que cometemos errores, pero el Señor busca santidad. Y si tú no la buscas, habrá un juicio para ti, porque Él es justo. Vive su nombre. El mundo nada ofrece, jóvenes. Escuchen los jóvenes que están allá atrás. Digan un gloria a Dios. Ya están desconectados allá. Los de las empanadas no escuchan. Dios bendiga a los jóvenes allá. Gloria a Dios. Acérquense un poco. Dejen las empanadas allá solitas. Ahorita cuando salgamos, allá vamos. Pero ustedes vinieron a recibir de Dios, a oír palabra de Dios. El Señor anda buscando jóvenes que vivan en santidad. El Señor anda buscando jóvenes que quieran entrar en el tabernáculo. Aleluya. Grande Dios. ¿Cuántos quieren hoy hacerlo voluntariamente? ¿Cuántos quieren hoy disponer su vida? Bendito es su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Hermanos, la iglesia ha pasado por tiempos muy difíciles a lo largo de la historia. Así como el pueblo de Israel estuvo esclavo allí en Egipto, luego que Cristo vino y nos dio de su poder y su gloria, siguió la persecución. Y la iglesia fue terriblemente perseguida, pero aquí sigue. Muchos mártires por causa de Cristo. ¿Cómo murieron los discípulos? Unos crucificados, Pedro con los pies para arriba, otro murió crucificado en X, otros murieron apedreados, otros murieron quemados. Roma quemaba a los cristianos como antorcha para alumbrar Roma. Pero ¿sabe qué? Entre más quemaban cristianos en Roma, más gente se entregaba a Cristo. Los cristianos eran entregados como comidas a los leones y celebraban allá como en un estadio, como en un coliseo allá, y todos miraban cómo se comían los niños, cómo se comían los jóvenes de ese tiempo. Pero muchos estaban convencidos de que Dios, aleluya, los había llamado a la salvación, de que el Señor tenía un galardón grande, un galardón mayor. Una iglesia débil, pero poderosa en Dios. Que por pese a las persecuciones, por pese de los juicios, en medio de tanto odio, ha permanecido. ¿Cuánto quiso la iglesia pagana querer borrarnos del mapa con las santas inquisiciones? Pero aquí hay un pueblo. Amén. Aquí seguimos. ¿Cuántos quieren seguir entregando sus vidas por Cristo? ¿Cuántos quieren ser un mártir de Cristo? Mi hermano Johnny, gloria a Dios. A mí no se me olvida, dice el hermano Johnny, que él se quiere ir para Somalia.
Gloria a Dios por ese espíritu misionero. Porque para irse a Somalia está dispuesto a ser un mártir. Y eso es lo que el Señor busca, entrega. Gloria a Dios. Aleluya. Ese ánimo voluntario, no que sea empujado, joven. Busque de Dios porque usted sienta de Dios hacerlo. Aunque es deber de nosotros como padres empujar hasta que la carreta se deje arrastrar. Ya llegará el momento en que ese joven tendrá que tomar una decisión, pero ahí queda una semilla. Amén. Nosotros en sí somos débiles, hermano. Cualquiera viene aquí y si quiere nos coge y nos da plan. Cualquiera que quisiera, hermanos, venir y golpearnos, aquí nos golpea. Al que es cristiano, ¿no? En sí nosotros no somos pueblo de pelea. Porque nuestras armas de la milicia son diferentes. El que pelea por nosotros es Dios. Amén. Gloria al Señor. Nosotros peleamos de rodillas. Esta mujer allí, la reina de Inglaterra, cuando iba Hitler, ¿qué fue lo que le pidió al pueblo? Porque ya Hitler había conquistado todos estos lugares. Este territorio ya había sido conquistado. Iba para Inglaterra. ¿Qué dijeron? Ya aquí no podemos hacer nada. Lo único que dijo la reina de Inglaterra: vamos a promover oración. Yo quiero a todos los soldados de rodillas. ¿Y sabe qué pasó? Gloria a Dios. Nunca llegó Hitler. Porque el poder de la oración es grande. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú entras en su presencia, el Señor se glorifica. Amén. El Señor cambia, hermano, lo oscuro y lo hace claro. Aleluya. Bendito es su nombre. Gloria a Dios. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa tabernáculo? La presencia de Dios con el pueblo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, entramos al tabernáculo, Dios está con nosotros. Y esa columna de nube desciende. Ese poder desciende para defendernos. Aleluya. Para librarnos del lazo del cazador. Como pasó allí con Sadrach, Mesach y Abednego. Literalmente pasaron por el fuego y se cumplió la palabra. Pasarán por el fuego y no se quemarán. El llamado hoy, hermano, es que volvamos al tabernáculo de Dios. Que volvamos a buscar la presencia de Dios. Necesitamos de su presencia. Necesitamos de su Espíritu Santo. Pero, hermano, esto no se logra a las malas. Esto no se logra, hermano, empujados. Voluntario. ¿Cuántos voluntarios hay en esta noche? ¿Cuántos se quieren poner de pie en esta noche y dicen: yo quiero entrar en el tabernáculo? Yo quiero que la presencia de Dios repose sobre mi vida. Yo quiero que Dios me use como un instrumento en sus manos en este tiempo. Hermanos, miren, no sabemos lo que viene, pero viene algo terrible, hermano. Y aquí estamos clamando. Y esto ha estado en el pensamiento de Dios. Viene persecución contra la iglesia, hermano. El Señor necesita proveerse de un ejército. El Señor necesita gente voluntaria que hoy quiera hacer a un lado aquello que le distrae, aquello que le llama la atención, aquello que le roba el tiempo para Dios. Moisés pudo entrar en el tabernáculo, pudo adoptar la conducta de estar en la presencia de Dios cuando él
Dios. Hoy en día hay mucha iglesia entregada a la diversión. Hoy en día hay mucha iglesia entregada a la glotonería. Y ¿qué es lo que te está robando el tiempo? ¿Qué es lo que te está alejando de su presencia? Cuando Moisés tuvo ese encuentro con Dios, cuando el Señor permitió esto, el Señor vino a traer su presencia sobre él. Dios estaba con Moisés. Cuando llegó al río Jordán, él extendió su vara y el mar se abrió. Cuando estuvo allí en aquella gran batalla, alzaba sus manos y el pueblo prevalecía. Pero para que Dios le diera ese respaldo, había una búsqueda de Dios continua. Estaba constantemente en el tabernáculo. Eso ocurría cuando él se alejaba del pueblo. Cuando él empezaba a alejarse de la tienda, de su habitación, y entraba en la presencia de Dios. Jesús mismo, hermanos, le trajeron personas para que orara a él por ellas. Le trajeron enfermos y los pusieron a sus pies. Y Jesús no oró por ellos. Jesús dijo: primero voy a ir al monte. Primero necesito entrar en su presencia. Primero necesito llenar mi vida. Primero necesito entrar en el tabernáculo para poder orar por los enfermos, para poder orar por los endemoniados. Él mismo nos dio ejemplo. Pasaba noches de rodillas. ¿Cuántas veces el Señor te inquieta a buscarle en la madrugada? Pero tú pones en primer lugar tu esposa. Tú pones en primer lugar tu esposo. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Y te quedas ahí, no le buscas. Tal vez cosas de una buena relación, tal vez cosas de una buena armonía, pero estás seco. Sientes que Dios no está ahí. Es tiempo de poner a Dios en primer lugar. Hermano, no olvides que por encima de tu hogar, por encima de tu esposa, por encima de tus hijos, por encima de tu madre está Dios. El que tiene esposa, viva como si no la tuviera. No que usted la abandone, no que usted la descuide, sino que ponga a Dios en primer lugar. No le dé el tiempo de Dios a su esposa. Busca de Dios. No le dé el tiempo de Dios a las cosas de esta vida, a las cosas materiales. ¿Por qué mucho ministerio ha fracasado hoy? ¿Por qué muchos llamados están frustrados hoy? Porque han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua, porque están allá en sus casas artesonadas y el templo de Dios abandonado y el tabernáculo está vacío. No importa qué tan alto subas, no importa qué tan exitoso seas, si la presencia de Dios no está en ti, te
nada te sirve el éxito. De nada te sirve un doctorado. De nada te sirve una universidad. De nada te sirve una profesión. De nada te sirve un buen trabajo. Y me quedo. De nada te sirve un ministerio. Si no entras en su presencia, si no buscas su presencia. Gloria, 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 gloria. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. Yo quiero invitar en esta noche a aquel que reconoce que ha descuidado la presencia de Dios, que hace tiempo que no entra en el tabernáculo, que hace tiempo que no habla con Dios, que no siente su voz como la sentía audiblemente. Y santo, aleluya. Yo quiero hacer un llamado en esta noche a aquel que quiera pararse en la línea de batalla y quiera decirle: Señor, cuenta conmigo. Yo sé que vienen tiempos difíciles. Yo sé que vendrá persecución. Pero si tú estás con nosotros, no vamos a ser destruidos. Si tú estás con tu iglesia, ay, lava, suaja, lava, canta. Ay, santo, es a ti que el Señor te está hablando en esta noche. Es a ti, lava, canta, lava, que reconoce que Dios tiene un llamado con tu vida. Y dime que nada cuando es a ti que el Señor te está hablando en esta hora. Es tiempo de prender la antorcha. Es tiempo de llenarnos de su gloria. ¿Quién quiere venir en esta noche al altar de bronce? ¿Quién quiere venir en esta noche y decirle: Señor, yo me quiero reconciliar contigo? Yo reconozco que mis caminos no han sido derechos. Yo reconozco que no he hecho tu voluntad como tú quieres que la haga. Aleluya. Vamos a cantar ese coro de adoración, hermano Ezequiel. Señor, llévame a tus atrios. Yo quiero que tú lo cantes y tú lo percibas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, llévame a tus atrios. ¿Quién se quiere reconciliar hoy? Al lugar santo. ¿Quién quiere gozar de su presencia hoy? Al altar de bronce. Hoy el Señor te llama. Yo quiero ver. Hoy el Señor te hace un llamado. Pásame Aleluya. por donde sacerdote. Oh, Santo. Tengo hambre y sed de Oh, Señor. solo encuentro un lugar. Es ahí en el tabernáculo. Es ahí. Santísimo. Oh, gloria. Por la sangre Oh, gloria. redentor. Antes era imposible de entrar al lugar santísimo, pero ese velo fue rasgado. Hoy el Señor te invita a su presencia. El único que tenía derecho de entrar a hablar con Dios era el sumo sacerdote, a adorarle. El único que tenía derecho a hablar con Dios
Pero hoy tú puedes acercarte a Él. Hoy tú puedes hablar con Él. Hoy tú puedes hablar con Él. Oh, Santo. Al lugar santísimo. Límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Oh, Señor. La única forma de que la iglesia avance, hermanos, es que nos volvamos a Él. Daniel, el Señor lo subió a lugares muy altos y el secreto estaba ahí. Oh, Santo. Oh, Santo. ¿Quieres escalar por tus fuerzas o quieres que el Señor mismo se encargue de subirte? ¿Quieres trabajar por la iglesia con tu fuerza o quieres que el Señor sea el que vaya adelante? Es tiempo de orar. Es tiempo de entregar ese ministerio en las manos del Señor. Es tiempo de poner ese llamado en las manos de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero que seas tú. Basta ya. Basta ya de luchar con mis fuerzas. Dile: Señor, hoy me rindo, hoy. En medio de mis debilidades, de mis fracasos, Señor. Aunque tal vez soy tenido en poco, aunque tal vez me siento incapaz, pero aquí estoy, Señor. Gloria